Doctor, disculpa, me confirma si ya lo puede, ya se Ok, visualiza en sí, pantalla se completa. evidencia claramente, le escucho bien. Podemos empezar en este momento. Ok, ya. Vamos a tocar el artículo de neuroinfecciones causadas por hongos. Eh, la ponencia va a ser en orden. Primero yo voy a comenzar Rosa Córdoba, luego va a seguir mi compañero Cristian y finalmente Luis Carrizo. Muy bien. El contenido básicamente es introducción e interacción de los hongos con la barrera hematoencefálica e invasión del sistema nervioso central y los factores etiológicos de justamente las infecciones fúngicas en el sistema nervioso central. Y finalmente las referencias bibliográficas. En la introducción vamos a ver eh, que hablamos de, eh, nos relata el artículo que dentro de las especies de los hongos existen 1,5 millones de hongos, pero solamente se han descrito 70.000 hongos, las cuales de estos 70.000 que se han descrito, solamente 300 tienen virulencia en el ser humano. Y cerca de estos 300, solamente el 10 al 15% infectan a lo que es el sistema nervioso central, cruzando la barrera hematoencefálica. Luego, otro agente etiológico para lo que son principalmente las infecciones fúngicas en el sistema nervioso central son las levaduras, los hongos filamentosos y los hongos dimórficos. Y básicamente vamos a tratar cada una de ellas, la clínica y la etiología más relevante de cada una de ellas. Em, de manera general, las levaduras vamos a ver que son organismos unicelulares y también son como cosmopolitas. Dentro de los géneros está la cándida, el Cryptococcus, excepto la endémica, que es la Cryptococcus gattii. También están estos son los hongos menos comunes. Está, por ejemplo, el menos común, la Trichosporum, ¿no? Especie. Y ahora, dentro de los hongos filamentosos, vamos a ver que básicamente la característica principal es que tienen hifas ramificadas. Y estas pueden ser monilíacos de colores claros o también pueden ser los pigmentados de color oscuro. Los de color claro tienen hifas septadas. En ellas encontramos el Aspergillus, el Fusarium, también la Mucoromycetes con hifas no septadas. En este caso, encontramos la Rhizopus, la Rhizomucor y el Mucor. Ahora, dentro de los mohos pigmentados de color oscuro, a las cuales se denominan los verdaderos hongos neurotrópicos, encontramos la Cladopialopora bantiana en la India, la Exophiala dermatiditis, está a nivel de todo el mundo, pero más común es en Asia Oriental. La Rhinocladiella mackenzie está en el Medio Oriente y la Verruconis gallopava. Sin la Ocroconis gallopava que está en todo el mundo. Ya. Dentro de los hongos dimórficos, acá vamos a ver dos estadios morfológicos. El moho en ambiente a temperatura de 25 grados centígrados y la levadura en tejido que estaría a 37 grados centígrados. Dentro de estos hongos dimórficos encontramos los blastomices, las histoplasma, coccidioides y paracoccidioides. Ahora, parte de la introducción también es ver la incidencia de estas infecciones fúngicas del sistema nervioso central. Vemos que hay varios grupos de alto riesgo en el cual se encuentran las personas infectadas con VIH, SIDA, receptores de trasplantes recientes, pacientes inmunocomprometidos, pacientes que están llevando quimioterapia o corticosteroides, también pacientes que tienen trastornos hematológicos o también enfermos crónicos. Dentro de ello encontramos la cándida, los mucoromycetes, Cryptococcus y los histoplasmas.
En pacientes inmunocompetentes, más que nada los Cryptococcus, coccidioides e histoplasma. Ahora, dentro de la epidemiología en Estados Unidos se ha visto que la cándida tiene el mayor porcentaje, del 72 al 228 infecciones por cada millón de habitantes al año. Luego le sigue lo que es la Cryptococcus neoformans, del 30 a 66 infecciones por cada millón de habitantes al año. Y Aspergillus también, de 12 a 34 infecciones infecciones por cada millón de habitantes al año. Y las meningoencefalitis criptocócica sería la clínica más común que presentan esta, estos hongos. La micosis diseminada asociada al sistema nervioso central. Aquí encontramos la Cryptococcus invasiva, que también está en el 67 al 84% de los casos, la candidiasis invasiva, la blastomicosis también al 40%, la coccidioides diseminada al 25%, la histoplasmosis diseminada del 5 al 20% y la mucormicosis al 12%, ¿no? Y también la aspergilosis, ¿no? Invasiva. Vamos a ver que las infecciones fúngicas del sistema nervioso central van a diferir en lo que es la manifestación clínica, dependiendo del tipo de factor etiológico, ¿no? Como ya hemos visto aquí, y también del tamaño de las formas fúngicas, ya que estas se van a desarrollar dentro del cuerpo humano, como son los blastosporas, ¿no? O las hifas, ¿no? Que algunos presentan y otros no. Y pueden existir diversas formas de la lesión, ¿no? En el sistema nervioso central. Principalmente, por ejemplo, la cándila, la Cryptococcus, entran, por ejemplo, en los capilares y los espacios aracnoideos, ¿no? Produciendo así la meningitis o lesiones isquémicas subapicales, ¿no? Entonces, y la cándida, por ejemplo, ingresa a lo que es también vasos sanguíneos, causando lesiones necróticas en ese nivel, ¿no? Ahora, los síndromes clínicos, ¿no? De las neuroinfecciones causadas por los hongos, vamos a ver que es de acuerdo a la etiología, ¿no? Al factor etiológico, ¿no? Pueden ocasionar meningitis, meningoencefalitis, abscesos cerebrales, rinocerebrales, síndromes en la base del cerebro, también puede ocasionar infartos, ¿no? Y también pueden ser diseminadas, como ya mencionamos estos casos, ¿no? Ahora, vamos a ver el siguiente punto, que es la interacción entre los hongos y la barrera hematoencefálica y ocasionando así la invasión en el sistema nervioso central. Vamos a ver que la barrera hematoencefálica regula el pasaje de sustancias, ¿no? Tanto en el tejido cerebral, encefálico, como en el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Y esto es selectivamente permeable a solutos plasmáticos. Pero vamos a ver que hay mecanismos que los patógenos utilizan para poder cruzarla, ¿no? Este está compuesto por células endoteliales, como vemos aquí, está compuesto por una membrana basal, por pericitos y por los pies terminales de los astrocitos o los podocitos. Y también vamos a ver que hay otras células también, como lo que es la microglia y entre otros. Entonces, vamos a ver que la patogénesis actualmente de los hongos en el sistema nervioso central aún no se conoce del todo, pero sí se puede referir tres mecanismos, ¿no? Por los cuales estos cruzan. Y las criptococos con la cándida, vamos a ver que sí se conocen mejor, ¿no? Tiene mejor estudio. Encontramos la migración transcelular, la migración paracelular y el mecanismo de caballo de Troya. Básicamente la migración transcelular es que ellos utilizan, como vemos aquí en la imagen, ellos utilizan la propia membrana celular y aquí podrían ingresar, ¿no? El agente patógeno con las sustancias que ellos producen. Y la migración paracelular es a través de uniones, ¿no? Oclusivas, uniones estrechas, vamos a ver, entre otras, dentro de las células endoteliales, ¿no? Entre cada célula endotelial, ¿no? Vamos a ver que la paracelular ingresa a ese nivel. Y los mecanismos de caballo de Troya es básicamente infectar a una célula, ¿no? Generalmente son los fagocitos. Infectan esta célula del agente patógeno y este se transmigra
a través de, utilizando, puede ser transcelular o puede ser paracelular, ¿no? Básicamente es como infiltrarse, ¿no? Como un caballo de Troya, ¿no? Y pueden ser estas células, ¿no? Pero el más conocido son los fagocitos, ¿no? Ya. Ahora, dentro de la interacción, vamos a ver el Cryptococcus neoformans, que utiliza dos mecanismos, ¿no? Un mecanismo directo, que es básicamente la transitosis de células endoteliales, ¿no? Este mecanismo de transitosis. Y el otro es de manera indirecta el transporte dentro de los fagocitos, ¿no? Y acá sería el mecanismo de caballo de Troya, ¿no? Pero ahora último se ha visto que este agente patógeno también puede utilizar las tres vías, o sea, no solamente las dos, sino también una tercera. Entonces, ¿por qué no? Se ha visto porque hay una interacción proteica del patógeno con la barrera hematoencefálica. Se activan lo que es la proteína quinasa C alfa a nivel del endotelio. Estas van a activar. Luego se activa también lo que es el gen CPS1 para la adhesión del patógeno hacia las proteínas de superficie CD44 de la barrera hematoencefálica. También hay una activación del gen ISC1 para la diseminación de este patógeno. Luego, otro también estudiado es la Candida albicans, ¿no? En ella vamos a ver que hay lo que nos ayuda para la adhesión a la membrana extracelular van a ser la fibronectina, la laminina y la vitronectina. Ellos usan la transitosis endotelial, ¿no? Atraviesan el endotelio con lo que es el ALS3 unido a lo que es la proteína de choque término o GP96. También utilizan el mecanismo de caballo de Troya, infectando a un fagocito periférico. Y luego, en un estado de inmunidad reducida, vamos a ver que la permeabilidad de la membrana de la barrera hematoencefálica va a aumentar. Y esto perjudica ya que facilita la penetración de los hongos. Entonces, para la prevención, nosotros tenemos una inmunidad, una persona inmunocompetente, vamos a ver que de manera de prevención tiene las células T, microglías, astrocitos, células endoteliales, ¿no? Y estas inhiben el crecimiento del hongo con producción de citoquinas, ¿no? Como lo que es el factor de necrosis tumoral alfa, gamma, también lo que es la interleuquina 1B, la interleuquina 6, interleuquina 12, quimiosinas, óxido nítrico, anión superóxido, y mediante también la expresión de moléculas, ¿no? De mayor de histocompatibilidad tipo 1 y tipo 2. Complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 y tipo 2. Entonces, esto nos ayuda a prevenir, pero esto se va a ver comprometido o no va a tener la persona inmuno deprimida, ¿no? Ahora, esto es favorecido a causa de traumatismos, intervención quirúrgica o activación de microglía y citoquinas, ¿no? En especial lo que es factor de necrosis tumoral alfa, ya que esta va a interrumpir las uniones estrechas de la barrera hematoencefálica. Ahora vamos a ver el tercer punto, que son los factores etiológicos de lo que es las infecciones fúngicas en el sistema nervioso central. Vamos a ver varios factores etiológicos. Yo voy a mencionar estas dos, pero mis compañeros van a continuar con la exposición. La Cryptococcus, la especie del Cryptococcus, vamos a ver que la etiología más, se podría decir, más predominante es em, la etiología es los basidiomicetos, ¿no? Las especies contienen lo que es la Cryptococcus neoformans, tiene tres serotipos, A, D y AD. También vamos a ver que está la Cryptococcus gatti, que tiene dos serotipos, B y D, y estas son letales, ¿no? Son muy agresivas para lo que es el ser humano. El factor de virulencia también tenemos la producción de melanina, en este caso con la sustancia lacasa, con esta enzima y cápsulas también de polisacáridos. También están los blastósporas de las Cryptococcus. Estas son fagocitadas por los macrófagos pulmonares. Es por eso que una de las alteraciones va a ser a nivel pulmonar.
Y vamos a ver que la Cryptococcus neoformans es una enfermedad oportunista, ¿no? Es un patógeno oportunista más común del sistema nervioso central, observada en pacientes seropositivos, ¿no? Entonces, la expresión o la manifestación clínica de esta va a ser la meningitis criptocócica, y esta tiene una mortalidad para pacientes de VIH, de SIDA, entre el 15 y el 39% de mortalidad. Ah, ahora, ya también recordar que estos macrófagos a nivel pulmonar, esto le va a permitir sobrevivir intracelularmente, ¿no? Al patógeno, ¿no? Y propagarse y aumentar lo que es su resistencia, ¿no? Al estrés oxidativo que se está produciendo, ¿no? También usa mecanismos neutralizantes, pero básicamente es esto. Luego, vamos a ver lo que es la cándida. Y este es un hongo oportunista más común también en los seres vivos. Está la Ascomycetes del género Cándida. En inmunocompetentes, forma parte de la microbiota natural, ¿no? De lo que es la cavidad oral, el tracto gastrointestinal y el tracto urogenital. ¿Quiénes son susceptibles a candidiasis? Son personas inmunodeprimidas, los que también padecen neutropenia, diabetes, sida o heridas extensas, como quemaduras y operaciones. También neonatos prematuros y recién trasplantados también. La característica más evidente de este hongo es la formación de una biopelícula que protege a las células de levadura de la actividad microglial, ¿no? O sea, de la fagocitosis, las sustancias de las citoquinas o del óxido nítrico, ¿no? Y la manifestación clínica más frecuente es la meningoencefalitis, que es la más común de la neurocandidiasis, ¿no? También se encuentra endoftalmitis, abscesos cerebrales múltiples con realce anular o lesiones también nodulares de realce, vasculitis, bolos fúngicos intraventriculares, hidrocefalia, calcificaciones, neuropatías craneales, pero con casos raros que demuestran síndromes de apoplejía. Y eso sería todo de mi parte. Va a continuar mi compañero, Cristian. Doctor, buenas tardes, ¿se me escucha? Sí, se le escucha muy bien. Ya, doctor, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Cristian Cristóbal. Voy a continuar con el seminario. Vamos a seguir con las etiologías. En este caso vamos a hablar de el Aspergillus, ¿no? Y justamente el Aspergillus va a pertenecer al género Aspergillus y al filum Ascomycota, ¿no? Este tipo de hongo va a estar ampliamente distribuido en el medio ambiente. Tiene una característica importante que es fitopatógena, pero también tiene un comportamiento etiológico causando lo que son las micosis en el ser humano, ¿no? Justamente este hongo del género Aspergillus va a infectar específicamente a la zona de los pulmones, pero también se han registrado casos, pero en menor medida, una infección a nivel extrapulmonar. Y entre los órganos extrapulmonares que van a estar infectando, entre un 10 y un 20% la infección se da a nivel del sistema nervioso central. Y justamente este artículo de esta revista justamente se centra en estas infecciones de hongos al sistema nervioso central, ¿no? Ahora, cuando infecta específicamente este Aspergillus al sistema nervioso, existen factores de riesgos que van a conllevar a que esta enfermedad se presente. Entre los factores de riesgo que se mencionan está, por ejemplo, la neutropenia, el uso de corticoides, ¿no? De manera exagerada, ¿no? Están también los inmunocomprometidos, las personas con sistema inmunológico deprimido, ¿no? Los pacientes que han recibido trasplantes de órganos,
por los receptores de trasplantes, ¿no? Los pacientes oncológicos o pacientes con alguna patología hematológica, ¿no? Los pacientes con SIDA, los pacientes con trastornos autoinmunes, las personas diabéticas. Justamente esta enfermedad, vamos a ver que es un factor de riesgo de casi todos estos tipos de enfermedades de hongos que van a atacar el sistema nervioso central. Es un factor de riesgo que va a ser muy frecuente, que lo vamos a ir mencionando durante el seminario, ¿no? Algunas enfermedades pulmonares, infecciones maxilofaciales, infecciones por el citomegalovirus, traumatismos craneales, que también es una forma en la cual estos hongos van a ingresar de manera directa, ¿no?, al sistema nervioso central. En cuanto a lo que es la parte epidemiológica, la invasión al sistema nervioso central por la infección por Aspergillus se observa generalmente en países en zonas tropicales o subtropicales, específicamente en la zona de la India, Pakistán, Arabia Saudita, pero también en América también se pueden presentar específicamente en Estados Unidos. Por ejemplo, se han registrado algunos tipos de casos, ¿no? Ahora, la tasa de mortalidad que se va a presentar en esta enfermedad que ataca al sistema nervioso central es entre el 90 y el 100%, pero en pacientes inmunodeprimidos, ¿no? Pero no descartamos a las personas que tienen un sistema, con individuos con inmunocomprometidos, en 40 y 80% también puede causar la mortalidad. ¿Cuál es el Aspergillus más frecuente que se va a encontrar? Es el Aspergillus fumigatus, que es la causa más frecuente, pero en pacientes inmunodeprimidos, porque en pacientes inmunocompetentes se ha podido establecer que es el Aspergillus flavus, ¿no? Existen otros tipos de Aspergillus que son menos frecuentes, bueno, sus nombres son un poco raros, pero estos son los principales, ¿no? Por ello es importante identificación de estos tipos de hongos porque justamente vamos a evitar que puedan tener una resistencia a los antifúngicos al momento del tratamiento, ¿no? La enfermedad que justamente va a atacar al sistema nervioso central producto del Aspergillus es la neuroaspergilosis, ¿no? Su progresión se va a deber justamente a que el paciente va a presentar algunos tipos de infecciones. Por ejemplo, puede haber un desarrollo de infección a nivel del oído o puede tener una sinusitis o una mastoiditis, ¿no? También las principales fuentes de infección son los senos paranasales y también las enfermedades pulmonares, ¿no? La penetración directa al sistema nervioso central, como mencioné al principio, también se puede dar y eso se debe justamente a un traumatismo craneal, ¿no? Donde justamente el hongo puede ingresar de manera directa al sistema nervioso y infectarlo, ¿no? O por una neurocirugía también. En cuanto a los que son los factores de virulencia que tienen estos hongos, se menciona uno muy importante que es la llamada micotoxina. Esta micotoxina, que pertenece justamente al hongo Aspergillus, va a dañar justamente a las células que van a tener la función de defensa en el sistema nervioso central, ¿no? Que es las microglias. Justamente la van a dañar, la van a matar, y también junto a los astrocitos y a las neuronas también van a ser dañadas, ¿no? Y de esta manera van a inhibir lo que es la fagocitosis, ¿no?, de estos hongos y van a aumentar la resistencia, ¿no?, al proceso de opsonización, ¿no?, durante el proceso inmunológico, ¿no? Entonces, de esa manera es un factor importante de virulencia que va a presentar este Aspergillus, ¿no? Entonces, la neuroaspergilosis se va a presentar justamente, como mencioné, en pacientes inmunodeprimidos, pero también puede presentarse en pacientes inmunocompetentes, pero en mayor proporción es en pacientes inmunodeprimidos. Y entre estos factores se encuentran, por ejemplo, los que han presentado infartos cerebrales, ¿no? Pueden presentar, por ejemplo, hemorragias, accidentes cerebrovasculares, aneurismas, abscesos que pueden ser múltiples o aislados, y las meningitis con obviamente, sus síntomas clínicos característicos que también va a presentarse, ¿no? Y en cuanto a lo que son los pacientes inmunocompetentes también, ¿no? Pueden presentar alteraciones en los nervios craneales, ¿no? Pueda presentarse el síndrome del seno cavernoso, el síndrome de la invasión del seno orbitario, granulomas,
y también la meningitis puede presentarse en estos pacientes, ¿no? En cuanto a las manifestaciones clínicas de la neuroaspergilosis, nos mencionan que en un 50% hay lo que son los déficits neurológicos, ¿no? También está la fiebre, que se presenta entre los 45 y el 50%, las cefaleas, producto del absceso cerebral, porque estos tipos de neuroaspergilosis puede presentar absceso cerebral en estos pacientes y con ello va a presentar las cefaleas, que se van a presentar en un 60%, edema de papilas también en un 25%. Entre los síntomas menos comunes que se van a presentar está la rigidez de nuca, ¿no? La debilidad de los nervios craneales, ¿no? Las parestesias, ¿no? La alteración en el estado mental, la compresión de la médula espinal y los síntomas mucho más raros, pero que se han podido establecer en estos pacientes es el letargo y el estado de coma que puede conllevar, ¿no? En cuanto a lo que son la parte del diagnóstico, tenemos las exámenes de imágenes, ¿no? Que en este caso están las tomografías, que pueden mostrar el famoso aspergiloma, que pueden ser únicos o múltiples en el cerebro, que justamente este tipo de imágenes que saqué, bueno, no está en la revista, pero bueno, lo saqué de una imagen de internet en el cual se puede apreciar, ¿no? Esta estructura hiperdensa que se va a presentar, ¿no? Que justamente es el aspergiloma que se va a, que se va a impregnar en el parénquima cerebral, ¿no? El otro hongo que también vamos a describir es el Mucoromycetes. El Mucoromycetes es un hongo que pertenece al filum Zygomicota y también está presente aquí también la orden Mucorales. Y en la orden Mucorales están presentes muchos géneros de hongos, ¿no? Entre ellos tenemos el género Mucor, Rhizopus, Rhizomucor y el Linstemia. Se encuentran justamente estos hongos en zonas húmedas, ¿no? Y en contacto con la naturaleza también, en torno a la parte natural. La forma de infección de este hongo es por inhalación de sus esporas, ¿no? Y estas esporas que justamente se van a encontrar en el aire, que van a ser inhaladas por el sistema respiratorio, o también puede estar, o pueden ingresar, ¿no? O pueden tener otra forma de infección que es por medio de la piel, ¿no? Al momento de que de repente hay una lesión en la piel, también pueden ingresar, o a través de las membranas mucosas, ¿no? También las personas que tienen mayor riesgo de presentar esta enfermedad, o mejor dicho, de la infección por mucormicetes, son los pacientes justamente inmunosuprimidos, ¿no? O que tienen una deficiencia a nivel de los leucocitos, ¿no? Puede haber a nivel de los monocitos, de los granulocitos, ¿no? Formas comunes de invasión, justamente está la llamada mucormicosis, ¿no? Que es la más común, ¿no? Es la más común y que justamente va a presentarse a nivel rino, orbital y cerebral, ¿no? Justamente esa es así se llama, ¿no? Mucormicosis rino, orbital, cerebral. Es la forma más común de infección de la mucormicetes. Pero también está la forma cutánea, la forma pulmonar, la forma diseminada y también la forma gastrointestinal, ¿no? Y justamente vamos a hablar de esta, de la mucormicosis rinoorbital cerebral, que, como mencioné, esta enfermedad se va a presentar justamente en pacientes que tengan factores de riesgo, especialmente, por ejemplo, que tienen una neutropenia, que tienen un tratamiento con glucocorticoides, pacientes diabéticos otra vez, y justamente estas personas con diabetes se ha podido determinar que son diabetes que presentan una cetoacidosis, ¿no? Porque justamente este cuadro de diabetes va a debilitar su sistema inmunológico, ¿no? Debilitando las funciones de sus monocitos, de los macrófagos, de los neutrófilos, que no justamente son las células de primera línea de defensa, ¿no? Y estos tipos de células, este grupo de células van a estar afectadas, ¿no? Entonces, la respuesta inmunitaria del cuerpo de la persona obviamente va a estar deprimida, va a estar suprimida y también va a estar retrasada. Y justamente este hongo es el que va a aprovechar para que pueda ingresar, ¿no? Y desarrollar la enfermedad y que puede localizarse obviamente a nivel orbital y cerebral, ¿no? También otro factor importante de riesgo es los trastornos hematológicos,
los pacientes que tienen los llamados receptores de trasplantes y pacientes con alguna insuficiencia renal también, ¿no? Como vemos en las imágenes, este tipo de hongo va a atacar justamente a la zona de la órbita, incluso en la zona del paladar, como ven acá, ¿no? Y en la zona de la nariz, ¿no? Eh, Entre los síntomas principales están cefaleas, edemas periorbitarios, la pérdida de la visión, fiebre, diplopías, rinitis, disminución de la función mental. Las secreciones nasales negras y costrosas también son características. Las necrosis también, como ven en las imágenes, las necrosis también son características o síntomas comunes de esta enfermedad, de la mucormicosis. Las ulceraciones y perforaciones palatinas, como vemos en la imagen aquí, en esta imagen vemos las perforaciones palatinas. Y también puede haber infartos cerebrales con infiltraciones de neutrófilos y angioinvasión también puede haber, ¿no? En cuanto a lo que son las partes de los exámenes histopatológicos, vamos a poder examinar justamente algunos, esos exámenes histopatológicos se van a dar por ejemplo, en el líquido cefalorraquídeo, en las biopsias que se pueden hacer o en las muestras de recepción quirúrgicas, ¿no? Y también en los materiales de autopsia, ¿no? También se pueden hacer estos estudios histopatológicos donde se va a revelar hifas gruesas, ¿no? Como ven en las imágenes, hifas gruesas, hialinas, ramificadas y no septadas, ¿no? Los cultivos son poco posibles, ¿no? Es entre un 30 y 60% de los casos se puede hacer un cultivo. Y la especie que más comúnmente se va a identificar aquí es el Rhizopus arrisus, ¿no? Que es el que se encuentra ahí, ¿no? Obviamente hay otras, pero son las menos comunes. El más común es el Rhizopus arrisus, ¿no? Luego tenemos a los hongos de Matiasios. Los hongos de Matiasios se van a caracterizar por presentar las hifas de color oscuro, ¿no? Las llamados hongos oscuros también se les llama, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente tienen un componente importante, ¿no? Que es la melanina, ¿no? Que vendría también a ser un factor de virulencia importante en estos hongos, ¿no? ¿Por qué? Porque la melanina también va a interferir en la célula inmunitaria del sistema nervioso, que es la microglia, ¿no? Y va a interferir en su función, ¿no? Entonces, como mencioné, la melanina también es un factor de virulencia importante en estos hongos. Se encuentran justamente en los suelos de todos los climas, ¿no? Y en los seres humanos lo que va a ocasionar es esta enfermedad que ya en otros cursos hemos recordado, que es, ¿no? Que es la feoifomicosis, ¿no? Siendo el factor etiológico más común el Cladofialofora bantiana, ¿no? Que justamente es un hongo también de Matiacio, ¿no? Y el segundo más común es el Rhinocladeila mackenseia. Bueno, ese es el otro más común, pero el más común es el que mencioné primero, ¿no? Los mayores casos que se van a presentar es en Norteamérica, en la parte de Asia, Oriente Medio, Europa y en la parte incluso también de Sudamérica. También se puede presentar ese tipo de hongos, ¿no? Eh, en cuanto a lo que es el Rhinocladelia maxeyeia, es el hongo que, por ejemplo, no se ha podido aislar en el medio ambiente, solo en materiales biológicos de pacientes con estos feo y fomicosis cerebral, ¿no? Donde la mayoría de estos pacientes justamente eran inmunocompetentes, ¿no? Y algunos con inmunodepresión, como por ejemplo tener una diabetes o una enfermedad hepática, o han sido trasplantados por renales o alguna enfermedad autoinmune como lupus, ¿no? La causa puede causar, como mencioné, una infección primaria en el sistema nervioso también, causando la llamada y fomicosis cerebral, ¿no? Ujú, ujú. Ahí está, ¿no? La feoifomicosis, entonces, se va a presentar el 52%, por ejemplo, de personas no va a presentar factores de riesgos, ¿no? Pero en los inmunosuprimidos sí se puede presentar, sí se puede conllevar esta enfermedad, pero en un 37%. En pacientes con trasplantes también, en neoplasias hematológicas o con tumores, o que tengan una neutropenia, ¿no? Son factores de riesgo que también pueden presentarse esta enfermedad, la feoifomicosis, ¿no?
Se presenta con mayor frecuencia en varones, incluso en algunos estudios que se han hecho en India, la relación entre varón y mujer es de 14:1, o sea, es mucho muy frecuente en varón, más frecuente en varones, y la mayoría de estos pacientes eran agricultores o residentes en regiones agrícolas, principalmente porque la fuente de infección de este hongo son los suelos, pues, ¿no? El principal lugar de infección del hongo es justamente el pulmón, pero se puede diseminar, ¿no? por la sangre, la diseminación hematológica, y puede llegar al cerebro, ¿no? Causando la feohifomicosis cerebral, ¿no? Y va a causar justamente estas formas clínicas, ¿no? Más comunes, que es el absceso cerebral y la meningitis, siendo el absceso cerebral la forma clínica más común de la feohifomicosis cerebral, ¿no? Entre las manifestaciones clínicas que va a presentar es la hemiparesias, las cefaleas y las fiebres que puede presentar este paciente también, ¿no? Por último, vamos a hablar también, al último, el hongo de Matiacio, que es el hongo Fonsecae. El hongo Fonsecae se va a presentar justamente en zonas tropicales, como en las zonas de Sudamérica, como en África y Japón también se pueden presentar. Y van a existir dos tipos, ¿no? El Fonsecae núbica y la Fonsecae monófora, ¿no? Estos dos hongos van a causar la enfermedad llamada cromoblastomicosis, ¿no? La Fonsecae monófora es la que va a tener mayor afinidad a la invasión del sistema nervioso central y es la que en el artículo se menciona que es la que causa una infección al sistema nervioso, ¿no? Justamente los síntomas que va a presentar esta infección es el tejido cerebral negro, necrótico, pus negra e incluso el líquido cefalorraquídeo negro, ¿no? Porque justamente estos hongos son los llamados hongos negros, pues, ¿no? La Fonseca monófora tiene mayor afinidad, como mencioné, al sistema nervioso central e incluso puede diseminarse por vía hematológica, ocupando zonas de la corteza cerebral de tipo focalizada, ¿no? Esta imagen la saqué en internet también, que se puede apreciar este tipo de hongo y se pudo apreciar este hongo en un tejido cerebral, ¿no? Al microscopio. Y por último vamos a hablar de los hongos dimórficos, ¿no? Los hongos dimórficos, vamos a ver que el patógeno más común es el Histoplasma capsulatum. Es endémico en Estados Unidos, en América Latina, también en África, en Asia, ¿no? Y este hongo es el que va a atacar más comúnmente al sistema respiratorio, pero puede también diseminarse a la zona del sistema nervioso central, que lo vamos a ver luego. Pero el órgano más común que va a infectar es el pulmón, ¿no? Sistema respiratorio. También, este Histoplasma capsulatum está más relacionado en pacientes con una inmunodepresión, ¿no? En pacientes con SIDA, con VIH, ¿no? En pacientes receptores de trasplantes que consuman corticoides, ¿no? O pacientes con una derivación ventrículo-peritoneal, ¿no? Es una cirugía que se realiza para drenar el líquido cefalorraquídeo. Se desarrolla este histoplasma capsulatum entre el 3 y el 5% de los pacientes inmunodeprimidos y el 90% se desarrolla debido a la forma diseminada, como dije, ¿no? Porque justamente este hongo ataca al pulmón, pero por vía hematológica puede llegar al sistema nervioso central, ¿no? El 10 al 20% experimenta afección al sistema nervioso central y la mortalidad pues es también entre un 20 y un 40%, si llega a esta zona, ¿no? Del cerebro, ¿no? Bien. En cuanto a lo que es la patogénesis de este histoplasma capsulatum, a la infección del sistema nervioso central, de repente la patogénesis es un poco desconocida. Lo que se sabe es cómo es que ha ido diseminando, si haya ingresado al cuerpo de la persona, ¿no? Como mencionan ahí, el Histoplasmos capsulatum es inhalado por esporas, ¿no? Luego llega al tracto respiratorio, infectando la parte pulmonar,
Y es ahí donde va a ser fagocitado por los macrófagos, ¿no? Que son las llamadas células del polvo que se encuentran a nivel del pulmón, ¿no? En su forma o fase levadura va a ser fagocitada, ¿no? Por estos macrófagos, porque luego las formas intracelulares van a ser propagadas por el organismo del huésped, ¿no? El 50 al 90% de estos pacientes son asintomáticos, no van a presentar síntomas, pero si los tuviera, son los síntomas que ya he mencionado, y en el 80% que son asintomáticos no van a requerir un tratamiento, ¿no? Para que se den estas manifestaciones a nivel del sistema nervioso central, pasa de repente bastante tiempo. A eso se conoce como el periodo de latencia o se oculta justamente esta clínica y luego de años o meses recién se presenta la afección al sistema nervioso central, ¿no? Bueno, acá están las manifestaciones clínicas más importantes a nivel del sistema nervioso central. El principal que mencionan es la hidrocefalia, ¿no? Luego están las meningitis agudas o crónicas, la disminución de la conciencia, cefaleas, deficiencias en los nervios craneales, convulsiones, ¿no? Pérdida de la memoria de corto plazo y deterioro cognitivo también puede presentarse, ¿no? Las lesiones que se pueden presentar en el sistema nervioso central no son específicas y pueden incluso parecer a las infecciones por otros agentes etiológicos, ¿no? Lamentablemente, este hongo es difícil de cultivar, ¿no? La posibilidad de reactivación cruzada que existe con otros tipos de hongos es alta en cuanto a lo que es el diagnóstico serológico, pero se puede realizar, ¿no? La detección de los anticuerpos en el suero o la detección de los antígenos en el líquido cefalorraquídeo o en la orina, ¿no? Y justamente esta imagen, ¿no? Que se puede apreciar lesiones a nivel del encéfalo, pues, ¿no? De este histoplasma capsulatum también. El otro hongo, el otro hongo que pertenece a los hongos dimórficos son el coccidioides. El coccidioides, justamente, existen dos tipos que se han mencionado, es el coccidioides posadacea y el coccidioides igmitis, ¿no? El Posadacea es el que se encuentra a nivel de Texas, de Centroamérica y Sudamérica, pero es el Igmitis, el que se localiza generalmente en California, es el que va a afectar al sistema nervioso central, ¿no? Y está asociado a pacientes inmunodeprimidos, ¿no? Que tengan VIH, que presenten diabetes o que tengan un tratamiento largo con esteroides o glucocorticoides, ¿no? El 50% de estos pacientes con afección al sistema nervioso central van a presentar la forma de meningitis, causando, por ejemplo, entre los síntomas, cefaleas, fiebre, alteración del estado mental, ¿no? Cambios en la personalidad, náuseas, vómitos, ¿no? Y justamente el 50% de la forma clínica es la forma meningitídica, ¿no? Meningismo. El otro porcentaje pueden presentar hidrocefalia, puede haber infarto cerebral y vasculítico, ¿no? Y los menos comunes ya son las de tipo aracnoiditis espinal, los abscesos cerebrales, ¿no? Y por último, los dos últimos, la Blastomyces dermatidis y el Talaromyces marnefei. La Blastomyces dermatidis es un hongo endémico en la zona de África y América Central. Raramente pueda tener una infección a nivel del sistema nervioso central, pero si los que lo tuviera, es por diseminación hematológica. El factor de riesgo, como ya hemos mencionado anteriormente en casi todos, es en pacientes con inmunosupresión, como pacientes con SIDA. Y entre los principales síntomas que va a presentar causando infección al sistema nervioso central son los abscesos cerebrales, las meningitis, el absceso epidural, las lesiones masivas, ¿no? Pero eso no quita lugar a que pacientes con inmunocompetentes puedan también presentar infección, ¿no? Por este hongo, pero es un menor porcentaje. En cuanto a lo que es el otro hongo, el Talaromyces marnefei, es propio de la parte del sudeste de Asia, ¿no? Asiático, ¿no? En la parte sur de China, en el noroeste de India, generalmente se presenta este hongo, ¿no? Y se va a presentar en pacientes inmunodeprimidos, ¿no? Infección con VIH.
Y según este artículo menciona que justamente estos pacientes que tienen este VIH, el reencuentro de los linfocitos T CD4 es de 50 células por metro cuadrado, ¿no? Más o menos. Entonces, el que tienen menos de esa cantidad, justamente se ha registrado que en estos pacientes se va a presentar este tipo de hongo, ¿no? O va a ser infectado por este hongo, ¿no? Se puede aislar en médula ósea, ¿no? En la parte cutánea, en la sangre, en los ganglios linfáticos, y al igual que el blastomyces dermatidis, en pocos casos puede dar la infección a nivel del sistema nervioso central. Y si lo presenta, los principales síntomas son alteraciones del estado mental, puede haber confusión, agitación, depresión de la conciencia e incluso fiebre, ¿no? Y eso sería todo. Le paso a mi compañero Luis para que termine el seminario, doctor. Gracias. Ok, Se ve y se escucha, doctor. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? sí, le escucho bien. Allá, ahora sí. Bueno, continuando, ¿no? Con la exposición, hemos visto, ¿no? Los hongos más usuales. Ahora vamos a ver los hongos menos encontrados, ¿no? O sea, reporta pocos casos. Y vamos a empezar, ¿no? Con las levaduras. Generalmente se encuentra, ¿no? A los géneros Trichobiton y Phyllium Basidiomycota, ¿no? Estas van a causar, o se ha reportado, ¿no? Que causan infecciones tanto de la piel como del tejido subcutáneo, principalmente en pacientes, ¿no? Que son inmunodeprimidos, que tienen como neutropenia, neoplasia hematológica, inmunodeprimidos. En el caso de tricosporiosis, los pacientes se ha registrado que van a tener un nivel elevado de antígeno galactomanano, ¿no? Así como en el aspergillus. Además, entre los más encontrados, vamos a ver dentro del género de Trichopiton, vamos a ver a la Trichopiton asai, que es el más frecuente, ¿no? Tanto en lesiones cerebrales, pero también muy raro y como menciona, ¿no? Se identificó solo una vez, tenemos al Trichopiton cutáneum y al Trichopiton beigeli. Son pocos los registros y también son, ¿no? Causantes de micosis en el sistema nervioso central. También tenemos, ¿no? A los hongos. Aquí vamos a ver, ¿no? Los Fusarium, las Penicillium y las Pseudosporium, ¿no? Dentro de las Fusarium vamos a ver, ¿no? Que es la segunda invasión más frecuente de esta especie. Se dice que podría ser por una supresión, ¿no? De los huéspedes afectados. Llegan a tener una profunda inmunosupresión, ¿no? Como se menciona. Además, estos pacientes van a cruzar, ¿no? Con tal vez neoplasias hematológicas, de los receptores de trasplantes y neutropenias, ¿no? Tiene una gran afinidad por los vasos sanguíneos. Se menciona también que hay dos factores de virulencia, ¿no? Inmersos en el fusarium, ¿no? Que serían los tricotecenos y los fumonicinas, ¿no? Dentro de las fumonicinas, la que más se ha registrado es la B1, ¿no? Estas llegan a suprimir la inmunidad tanto celular como humoral, ¿no? Se ha registrado una mortalidad por este moho del 50 al 80%. Dentro de las infecciones puede causar, ¿no? Infecciones cutáneas, sinopulmonares, onicomicosis, osteomielitis, hongos y en personas que usan lentes podría causar una queratitis, ¿no? En los penicilios vamos a ver, ¿no? Que es un moho que se encuentra en el medio ambiente, ¿no? Va a causar infección a personas inmunocompetentes. Dentro de los más, bueno, dentro de los encontrados
de los penicillium vamos a ver, ¿no? El comune, el Chrysogenum, el decumbens, el citrinum y el brevicampactum, ¿no? Estas pueden ocasionar diferentes lesiones. Las lesiones las infecciones intracraneales son algo raros, ¿no? Pero sí se ha llegado a registrar infecciones intracraneales. El curso, ¿no? Los registros se mencionan, ¿no? Que el curso de la neuropeniciliosis va a cursar con aneurismas cerebrales micóticas, ¿no? Además de edema cerebral o abscesos cerebrales, ¿no? Se ha llegado a aislar, ¿no? Eh, no todos, solamente el penicilio común, en, en muestras cerebrales, y el penicillium crisógenum, también aislado del líquido cefalorraquídeo y de las biopsias cerebrales. En las Pseudosporium aspiospermum, vamos a ver, ¿no? Que es un moho que está en el medio ambiente. Este es el causante, ¿no? Del famoso pie de madura, ¿no? Que es un micetoma blanco de ganancia subcutánea crónica, ¿no? Dentro de la sintomatología vamos a vernos una masa solitaria o un absceso cerebral múltiple. Puede ocasionar meningitis y aneurismas micóticos. Tiene una mortalidad de 76%. También se registra, ¿no? Que esta infección es más frecuente, es más frecuente en los hombres que en las mujeres. Y dentro de los hombres vamos a ver, ¿no? Que los que más presentan han sido los niños y los adolescentes. Para una infección del sistema nervioso central se tiene que tener un registro, ¿no? Que esta persona está en contacto con con agua contaminada, ¿no? Es un medio en el cual se encuentra más y se tiene que ver bien en la historia clínica de pacientes. Dentro del diagnóstico de las infecciones micóticas del sistema nervioso central, vamos a ver, ¿no? Que te tiene que reunir varios factores, ¿no? Por ejemplo, como los factores de riesgo, los síntomas clínicos y también las pruebas de imágenes, ¿no? Como se mencionó, los síntomas de la invasión del sistema nervioso, podemos mencionar, ¿no? Cefalea, fiebre, convulsión, debilidad, confusión progresiva, cambios del estado mental o déficit neurológico focales, de acuerdo, ¿no? A qué zona esté afectando. También podemos usar la resonancia magnética, en la cual vamos a encontrar las lesiones focales específicas o edemas o lesiones hemorrágicas que esté causando, ¿no? También podemos hacer una biopsia de tejido, también un cultivo o la histopatología de muestras clínicas, ¿no? Tenemos ciertos exámenes directos que nos van a ayudar, como podría ser los blanqueadores ópticos, ¿no? Con calcofluor o Blacopol. En las biopsias, ¿no? Generalmente se ha mencionado que se usan, ¿no? Las técnicas de motaxilina eosina, la de plata metenamine gomori, GMS, o el PAS, ¿no? El ácido periódico de Schiff. Este diagnóstico tiene que ser confirmado generalmente por la identificación del hongo, ¿no? Por un cultivo. Si es posible también, ¿no? Como se menciona, hay pruebas serológicas en sangre que pueden ser específicas para ciertos, ¿no? Pero no hay pruebas serológicas para todos, ¿no? Algunos aún no tienen ni siquiera la estandarización. Dentro de las pruebas serológicas se basan principalmente, ¿no? Las técnicas de lista, las de inmunoensayo enzimático, la hemaglutinación directa. También podríamos usar, ¿no? PCR cadena de polimerasa, pero el problema en la PCR es que no se ha estandarizado para todos, ¿no? Pero sí se ha llegado a usar en aspergillos y en cándida, ¿no? Para su identificación. En cuanto al tratamiento, vamos a ver, ¿no? Que va a actuar a diferentes estructuras del hongo. Y es esencial, ¿no? Un diagnóstico precoz y un tratamiento lo más pronto posible y así prevenir desenlaces fatales, ¿no? El desoxicólato de anfotericina B puede ser muy tóxico, ¿no? Pero también se ha visto que es un tratamiento muy eficaz para los meningoencefalitis criptocócicos. Los
antifúngicos como el variconazol, fluconazol, flucitocina, llegan al sistema nervioso fácilmente, ¿no? En cambio, los itraconazol o el posaconazol llegan a una penetración del sistema nervioso en menor cuantía, ¿no? Menor medida. Ahora, el isavuconazol va a usarse en los casos de aspergilosis invasiva, y también se ha visto que en la mucormicosis diseminada no son muy, muy buenos y se toma como primera línea. Ahora, para el tratamiento también se ha visto que no solo es tratamiento antifúngico, ¿no? También se tiene que usar una intervención quirúrgica, y se ha registrado, ¿no?, un aumento en la tasa de supervivencia de estos pacientes, ¿no?, usando ambas técnicas. Hay personas, o bueno, hay pacientes que no se puede usar, ¿no?, la intervención quirúrgica porque estas afectan a grandes partes del cerebro o las invasiones vasculares importantes, ¿no? Y en estos casos no se puede utilizar tanto terapias quirúrgicas, y más que nada sería el tratamiento farmacológico, ¿no? Aquí tenemos un pequeño cuadro en cuanto al espectro de estas drogas, ¿no? Hay algunas drogas que son específicas para ciertos hongos, como tenemos, ¿no?, la anfotericina B, el adoxicolato, los liposomales, ¿no? Y los que tienen ya más espectro, por así decirlo, son los fluconazol, ¿no? Que puede atacar a cándida, criptococos, histoplasma, blastomicetos, coccidiomicetos, el itraconazol, ¿no? Lo podemos usar en aspergilosis, criptococos, cándida, histoplasma, blastomicetos, porotrix. El variconazol, ¿no? Es un triazol que se puede usar en cándida, aspergillus, fusarium. El pasoconazol en aspergillus, cándida, coccidioides, fusarium, rizomucor y rizopus, ¿no? El isobucluzol, cándida, mucor, fusarium, esporotrix y el flutocin. Vamos a usarlo en cryptococcus, cándida y fialófora, ¿no? Bueno, eso sería todo, doctor. Gracias. Ok, como ven ustedes, es un tema bastante amplio y estas revisiones debemos hacerlas con más frecuencia para que ustedes puedan ver que cada vez estas infecciones son más frecuentes de lo que realmente uno cree, debido justamente a lo que hablamos en la parte teórica, ¿no? De que cada vez hay más pacientes inmunocomprometidos, ¿no? El tema de más pacientes sin quimioterapia, por el tema de procesos oncológicos, el tema también de trasplantados que están con medicamentos inmunosupresores para evitar el rechazo. Y obviamente, pues lo que también mencionamos, pacientes con VIH en estadio SIDA, que son los que normalmente tienen mayor riesgo de complicaciones. Pero hay otras enfermedades, como por ejemplo el diabético mal controlado, es muy frecuente y de hecho hemos manejado varios pacientes en el hospital con mucormicosis. Esa foto que han puesto ahí no es nada comparado con lo que hemos visto, porque esa es un hongo que destruye tejido rápidamente y entonces, debido a que produce una alta cantidad de proteasas que destruyen tejido y fácilmente pierden la órbita, todo el contenido del ojo, que tenemos que hacer una enucleación cuando hacen la limpieza quirúrgica en sala de operaciones, y se pierde mucho tejido cartilaginoso, incluso hasta tejido óseo se pierde rápidamente. Y de hecho, pues la medicación es parte del tratamiento, pero no es la única, sino va de la mano con tratamiento quirúrgico, llega hasta el cerebro, como bien lo han mencionado. Y también es importante recordar esa última tabla que presentaron. Recuerden eso siempre, la cobertura de que entre qué hongos son efectivos cada uno de ellos para evitar pues cometer errores, ¿no? Porque, por ejemplo, para el caso de mucor, ahí de la tabla, los únicos que funcionan son anfotericin B, y el otro medicamento pues es el isavuconazol. De los únicos triazoles de segunda generación que tiene cobertura contra mucor es isavuconazol. Le digo esto porque tuvimos un paciente que ya usamos casi 60 días anfotericin B
entró a sala de operaciones y quedó muy bien. Logramos combatir esta infección, un paciente solo diabético, un paciente venezolano que no tenía otra comorbilidad. Se salvó y entonces ya pasó a cirugía plástica para el tema reconstructivo, ¿no? Con un ojo de vidrio y temas ya básicamente estéticos. Pero ese paciente, pues, erróneamente, un asistente desconocía esta parte y le dio de alta por vía oral con el tema de voriconazol. Y si ustedes revisan esa tabla, el voriconazol no tiene ningún efecto contra mucormicosis, por lo tanto, le dio una medicación que no le va a funcionar. Menos mal que ya estaba resuelto el problema, o sea, no, el tomar o no tomar ese medicamento no tiene ningún impacto ahí en el tema de la respuesta, porque ya estaba resuelto el problema. Pero eso es importante, que al mejor cazador se le escapa la paloma cuando no estamos revisando constantemente estos temas. Entonces, isavuconazol en el caso de los triazoles y anfotericin B en el caso de los polienos son los únicos que tienen cobertura contra este hongo bastante agresivo, sobre todo en inmunodeprimidos. Entonces, realmente, como les mencioné al principio, pues este tema de micosis profunda debería tocarse como parte de la teoría del capítulo de infectología. Lamentablemente, pues no está incluido y eso estoy conversando ya con el doctor Ramírez para poder incluir próximamente, porque es un tema muy, muy importante que debe darse, al igual que el tema del uso racional de antibióticos, que lo vimos anteriormente y que lo doy como un extra, pero realmente no está incluido en el sílabus. Y eso es lo que vamos a corregir ahora que tengo a cargo la coordinación del curso. La idea es implementar o incrementar algunos temas más importantes que se deban ingresar en el tema, pues, del manejo de enfermedades infecciosas. Entonces, ¿algún comentario o pregunta, por favor, del grupo? ¿Todo está claro? ¿Ha habido alguna dificultad en la traducción del artículo? Es importante que sigan revisando artículos en inglés, que son los que están más actualizados. Es importante que ustedes tienen que leer en inglés ya durante toda la formación. Idealmente, si escriben y hablan, eso es un adicional, pero por lo menos tengan la obligación de leer en inglés. Es importante para que no se retrasen en cuanto a los últimos evidencias que aparezcan en procesos infecciosos, cuyo idioma, pues, oficial cuando salen de las revistas actualizadas es en inglés, así que es importante seguir en esa hora. Entonces, Foley, para mañana tenemos el tema del segundo seminario, que es el dengue. A las 7 de la mañana es la opción que les estoy planteando. No sé si tiene algún inconveniente, porque puede ser transcurso de la mañana, pero entiendo que hay otros horarios que toman los demás colegas y está full. Y entonces, por eso les pregunto si se puede hacer durante la mañana o si gustan lo podemos hacer durante la tarde. No sé, a partir de las 4, de 4 a 6 es un horario donde también puedo programar la actividad. No sé en qué horario les parece más adecuado. Sí, doctor, está bien al horario de las 7. Incluso si quisiera más temprano, 6:30, también se podría, normal. Sí, si todos están de acuerdo, no hay problema. Yo llego al hospital justo a las 6:30 y sería ideal porque yo a las 8 en punto ya hay pacientes que están esperando la consulta y obviamente con toda razón reclaman. Así que si empezamos 6:30 hasta las 7:30, me parece que ya estaremos culminando y puedo evitar problemas ahí en la parte asistencial. Entonces, 6:30 lo programo, ¿les parece? Sí, sí, doctor, está bien. Perfecto. Entonces, nos vemos mañana temprano. Sigan estudiando, por favor. El examen está muy cerca ya y es importante que todos aprueben. Bien, entonces, solo recordar que el tema de la calificación está tomándose en cuenta los últimos cambios que se hicieron en la proporción de la calificación, que es 30% el examen parcial, 30% el examen final y 40% le corresponde a la parte práctica. Y eso deben conocerlo ustedes, que es importante entonces aprobar la teoría, porque es lo que pesa más para el tema de la calificación. Bien, entonces nos vemos mañana a 6:30 de la mañana. Gracias y buenas noches.
Gracias, doctor. Buenas noches.